Y empezamos con la tercera experiencia del linaje funerario. Estamos listos a escuchar a Paola Ortega. Paola Cristina Ortega hace parte de la familia de Funeraria La Milagrosa de Ciénaga Magdalena, que es un municipio de la costa atlántica de nuestro país, con una historia de vida maravillosa. Han recogido las banderas del trabajo de su madre. Tanto Paola como su hermana mayor, Doneli, se han hecho profesionales y todo ese conocimiento lo han ido implementando en su negocio de familia. Y pues qué mejor que sea ella misma la que nos cuente lo que ha significado esta experiencia de vida, experiencia profesional y experiencia de vocación. Gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, cuando Mari me dio la oportunidad o me invitó a ser parte de lo del linaje y vivir mi experiencia como parte de funeraria, como segunda generación, lo primero que pensé fue de que si hablan de Paola, si hablan de mí, se debe hablar de funeraria. Y antes de que naciera, ya la funeraria existía. De hecho, mi papá fue el fundador de la empresa, Eduardo Gual, y todo empezó desde él. Aquí pongo algo y dice antes de mi existencia. ¿Por qué antes de mi existencia? Ya a mi papá lo matan en la misma funeraria donde la funeraria es nuestra sede principal, estamos ubicados en Ciénaga Magdalena, en Santa Marta también, y mi papá lo matan en esa sede que hoy, como les digo, es nuestra sede principal. Él inicia con el negocio y y como decía la señora Trinidad, y que ninguno es ajeno a ello, debido al conflicto, debido a toda esta violencia que atraviesa Colombia, él fue una de las víctimas de esta misma. Y de allí empieza mi mamá a mirar si se quedaba con el negocio, porque decían que no era un negocio para mujeres. Embarazada, porque yo no había nacido aún, y con una hija que es mi hermana mayor. Mis abuelos toman la decisión más linda y todas las madres aquí presentes van a estar de acuerdo, y es decirle a mi mamá, déjanos a las niñas, mira qué vas a hacer con el negocio y nosotros te apoyamos con ella. Y ahí mira a mi mamá qué va a hacer. En ese momento, y me imagino, mi mamá tenía 25 años, yo hoy tengo 30 y es una decisión muy fuerte y a una edad que no se espera que voy a hacer yo con un embarazo, con mi hija, qué va a hacer de mi vida, ¿verdad? Pero tenía dos motivaciones muy grandes para salir adelante y para continuar el legado. Mi mamá se esforzó día tras día y hoy es un ejemplo. Y cuando estaba pequeña no entendía. No entendía porque mi mamá, como les dije, vivía con mis abuelos. Cuando la visitaba, veía la empresa como un lugar triste. Claro, porque cada vez que llegaba, todo el mundo estaba llorando, pues había un servicio, o todo siempre se enfocaba alrededor de una pérdida. Lo que decía Marianela, había un muerto, la palabra que siempre escuchamos desde que somos niños. Y siempre lo asimilé eso, siempre lo vi como la funeraria es significado de algo triste. Y hay un error que cometen los de la primera generación, y más cuando son funerarios y tienen hijos, y es no explicarle en qué consiste el negocio. Aunque sean niños, deben saber a qué se dedican, así como cuando un papá es médico, hijo, yo curo a los enfermos, yo hago esto, así también deben explicarle a sus hijos, nosotros somos funerarios y nos dedicamos a esta labor, a brindarle apoyo a las familias al momento de la pérdida, porque nadie nos lo explica, nosotros lo vamos entendiendo poco a poco. De frente con la muerte, ya
Cada pérdida trae consigo cambios en la vida de cada persona. Les dije que mi papá falleció y eso trajo un cambio. No crecimos al inicio con mi mamá. La muerte de mi papá trajo consigo también que mi mamá siguiera, no continuara mi papá. Ella la apoyaba, pero ella ahora era la líder. Y luego, de frente con la muerte. Mi primera experiencia de muerte cercana. Y fue mi abuela, con quien yo vivía en ese momento. Cuando mi abuela muere, yo no percibo la muerte igual, era una niña y los niños no perciben la muerte igual, sino a través del tiempo. Yo ese día jugué, corrí, me dijeron que mi abuela se fue al cielo y ya. Pero a lo largo de los días, mi vida sí cambió. Ya no vivía con mis abuelos, empecé a vivir con mi mamá. Y empecé a vivir en ese lugar triste del que yo decía, ay no, que este lugar es muy triste. ¿Ya? Y ya lo empecé a ver todos los días y a vivir la experiencia todos los días, de una forma directa. Y a ponerme a pensar, a analizar, bueno, por qué las personas lloran tanto, qué es lo que está pasando. Ya sabía, porque ya lo había vivido con la experiencia de mi abuela, o sea que ya no era tan ajeno para mí, ya sabía el por qué. Pero en ese momento, como no sentí tanto dolor por la pérdida de mi abuela, sino como les digo, a lo largo que mi vida fue cambiando, hasta que llega un caso. Cuando estaba pequeña, vivía todo el tiempo escuchando significados que yo no entendía. Y aquí va uno de los primeros, y es que mi mamá me dice, Paola, necesito por favor que pidas un certificado en el colegio. Y yo voy a secretaría y digo, bueno, necesito mi certificado de defunción. Era lo único que escuchaba. Certificado de defunción era la palabra que siempre escuchaba. Y a mí me dijo que fuera a buscar un certificado, y como yo escuchaba siempre certificado de defunción, fui el hazmerreír de todo el colegio. Todas las directivas, cada vez que me veían, sabía que yo era la niña de la funeraria. A diferencia que en Marianelli, a mí mis compañeros no les daban miedo. O sea, ellos vivían una experiencia conmigo, porque el lugar favorito, y que generaba mucho tabú, para unos niños es una funeraria. Entonces yo los invitaba a jugar al escondido en la funeraria. ¿Ya? Y bueno, esto fui creciendo y, como les digo, mirando la muerte desde otra perspectiva. Cuando ya había vivido varias pérdidas, pero como les digo, una de las más fuertes fue la de mi abuelita. Más adelante me di cuenta el porqué. Ahora viene la compasión. ¿Por qué la compasión? Cerca a Ciénaga hay un pueblo que siempre nos dicen, Pueblo Viejo, quien se meta con uno de allá se mete con todo el pueblo. Es un pueblo bastante complicado. Y este pueblo tiene una pérdida muy grande y muy significativa. Y es que una niña, como de 8 o 9 años o menos, la atropella un carro. Muere. Y ella iba cerca a hacer su primera comunión. Sus papás habían hecho los ahorros de su vida para comprarle su vestido, para poder darle una fiesta a su hija, pero esta nunca pudo llegar porque la niña perdió la vida. A mi familia le tocó ese servicio y literal teníamos el pueblo en la funeraria. Cuando llega el momento de la preservación, de entregar el cuerpo, la mamá dice, yo no quiero que la atienda ningún hombre, a ella no la van a preservar, solo quiero que me le pongan el vestido de su primera comunión, porque ella va a morir como lo que era mi ángel. Y nosotros no teníamos ninguna mujer que preservara ni que adecuara. Yo estaba con el colegio, el uniforme del colegio, había salido, y me encuentro con esta discusión y todo el pueblo. Mi casa quedaba detrás, entonces yo, imagínate, mejor se nos van a meter aquí todos. Y tomé la decisión de decirle a mi mamá, mami, yo lo hago. Porque ver a esa mamá, cómo sufría por la pérdida de su hija, y yo obviamente en ese momento no era mamá ni entendía, pero a veces no hay que ser mamá para ponerse en los zapatos de los demás y saber la pérdida y el choque que tenía ella en el momento con su hija.
Ahí le digo, yo me encargo de hacer lo que la señora quiere. Cuando entro al laboratorio, no solamente sentía un respeto por esa niña, lloré como si fuera un familiar mío. Lloré, la peiné como si estuviera hablando con ella y le decía que yo no la había conocido, que lamentaba mucho la pérdida que había tenido, que la forma en que murió, y que lo único que yo podía hacer era darle una despedida bonita. Y eso hice. Como pude, la organicé, siempre me ha gustado peinar, la peiné y la dejé hermosa, tan hermosa que no se me olvida las palabras de su mamá hacia mí al momento que se hizo la entrega del cuerpo. Y fue, gracias por dejar a mi hija como el ángel que era. Y eso me tocó demasiado. Y ahí supe qué quería hacer y por qué seguir en la empresa. En ese momento creí, siendo muy sincera, que iba a estar en el laboratorio porque eso me marcó mucho de chiquita. Y que mis viajes, en mi familia poco viajaba. Siempre que íbamos de viaje o de paseo, que aprovechábamos, era porque íbamos a visitar una funeraria o un cementerio. Entonces era muy gracioso cuando mis compañeros decían, ¿y dónde estaba? Yo, no, en el cementerio de tal parte o en la funeraria en tal parte. Todos quedaban como, ¿ya? Pero a los 17 tomó la decisión de hacer el curso con el maestro Camilo Jaramillo y empiezo como a meterme mucho más. Yo colaboraba, como muchos de la segunda generación lo saben. Empezamos como a organizarnos, a entrar en el mundo, a responder llamadas o asistir. ¿Por qué? Porque lo que significa el servicio es asistir, estar pendiente, servir. ¿Ya? Desde pequeño nos lo deben enseñar. A mí me molestaba mucho, tengo que decirlo a veces, cuando llegaba y mi padrastro, Javier Granados, muchos lo conocen, me decía, vaya y dele un café al señor. Y yo, ay, pero no encuentra otra persona. Vaya, cada vez que llegaba un cliente, me decía, vaya y ofrécele un café, agua. Y yo, va, y cuando se iba, ay, tú no puedes ir a buscarlo tú. Vaya, y cada vez que venía, ¿qué creen que cuando llega un cliente es lo primero que yo hago? Ofrecerle un café, agua aromática y que se sienta atendido en la empresa. Y eso se aprende desde el ejemplo, que siempre me lo enseñó él, y ya después desde la acción. No tengan miedo, porque más adelante se los vamos a agradecer como hijos, a ir orientándonos, guiándonos. Sé que sus padres en el momento no lo hicieron, pero ustedes sí lo pueden hacer. Ir guiando, ir formando. Hay una etapa en nuestras vidas en que no vamos a estar muy felices. Yo hacía turnos los domingos desde 17, 18 años en la funeraria. Claro que no me gustaba levantarme a las 7 y decir, ay, voy a hacer un turno. No, pero hoy agradezco a ellos y agradezco todo el esfuerzo que desde pequeña, porque desde pequeña, pues, a medida de mi edad lo fui realizando y me gustó. Me fue gustando el servir, el estar en la empresa, el ser hoy una profesional, soy profesional en marketing y hoy me encargo del área de mercadeo. Y ahora, servicio de atención y apoyo. Yo no empecé como gerente, obviamente, y eso también es algo que agradezco. Mi mamá nunca me obligó a trabajar en el sector funeraria, ni nunca me dijo, hija, tienes que trabajar aquí. No, me dijo, esto es lo que yo tengo para ofrecerte a ti. Y aquí podemos cumplir los sueños. Ya aquí podemos hacer empresa. Y eso fue lo que hemos venido haciendo y lo que queremos realizar junto con mis hermanas. Mi mamá fue un gran ejemplo, pero mi verdadera líder fue mi hermana mayor. Y eso también se lo digo para que son hermanas, y lo que yo quiero ser para mi hermana menor que hoy me acompaña es, traten siempre, no hay nadie más, por lo menos en mi caso, mi hermana mayor fue esa persona que fue mi guía y fue, no solamente aquí hay una empresa, adelante. Ella fue quien me dijo, esto está así, deberías, mira cómo vas organizando esto, o sea, fue guiándome poco a poco, porque, aunque que otro error también que cometen los papás, no porque seamos profesionales significa que ya vamos a saber enseguida, llegamos y ya, no, vamos a hacer esto, vamos a cambiar, no. La universidad representa para mí un 20%.
de lo que uno medio va adquiriendo ya con la experiencia, ¿ya? Entonces sí se necesita una guía, sí se necesita un buen líder que nos apoye y que vaya diciendo para saber si nosotros queremos seguir. Porque siempre que un amigo cercano u otra persona cercana a mí me dice, no, es que mi papá tiene tal empresa, pero yo no quiero trabajar con él. Yo ya lo intentaste, ya hablaste con él, porque no nos digamos mentiras, trabajar con la familia no es nada fácil. No es fácil trabajar con tus papás de jefe o trabajar con tus hermanos. Sin embargo, quien conoce a mi hermana y a mí sabe que somos inseparables, mis hermanas y yo, y obviamente hemos tenido discusiones, obviamente hay problemas, pero siempre vamos ligadas hacia un mismo objetivo, ¿ya? Entonces eso también hay que organizarlo y verificar. Como les digo, la funeraria ha hecho parte de mi vida y de mis sueños. La primera vez que pude salir del país, que soñaba con salir del país, fue gracias a la funeraria, fue gracias al trabajo de mi mamá, que incansablemente y con un celular 24/7 al lado, porque mi mamá a veces ni siquiera descansaba con ese celular, y eso fue cuando empezamos con Previsión, pude cumplir ese sueño. Y yo llegué a las 3 de la mañana a un país completamente desconocido, 7 veces más grande como lo es Brasil, y lo primero que pregunté cuando llegué a la persona que me recibía un brasilero, fue, ¿cuántas funerarias hay aquí? Y después le empecé a preguntar cementerio. Yo sí veía que él estaba bastante asustado. Y bueno, ya después me dejó en el punto donde me iba a dejar y su comentario fue, esa menina es exquisita, muy exquisita. Yo dije, no, lo dejé matado a ese hombre. Exquisita en portugués, rara. Entonces, para que lo sepa. Entonces, claro, o sea, si hubiera estado con una persona cercana al sector, no se hubiera reído, porque sabe perfectamente lo que uno significa cuando uno va hacia otra, o esa experiencia que he tenido internacional ahora, que sí he sido con funerarios, es muy diferente. Es muy diferente el poder saber, el poder decir, mira, aquí el mercado se conforma de esta forma. Las creencias son estas. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué podemos aplicar, qué podemos marcar la diferencia en nuestro sector, en nuestra empresa. ¿Ya? Y eso me parecía bastante importante cuando llegué. Y por último, amor y pasión. La mayoría que hemos crecido en el sector le vamos a tener un amor profundo a la funeraria, pero no significa que todos vamos a tener la pasión. Y esos hijos, primero mi invitación es a que experimenten qué es trabajar con sus padres, a que sean un poco más sinceros con ellos, y también a que no se les olvide que ellos tienen la experiencia. Por mucho que algunos no hayan tenido esa formación, tienen la experiencia y que somos gracias a ellos. Y para los padres, que si algún hijo tiene otro camino, otro talento y que definitivamente no hace parte de la empresa, sí hará parte de ese linaje y va a tener toda esa experiencia desde otro punto de vista. Pero si ya lo intentó y definitivamente no siente esa pasión o esa vocación por el sector, también es válido. También es válido respetar esa opinión, también es válido pues que quiera tomar otro rumbo y que cualquier hijo a través de ese talento que tenga puede hacer su aporte a la empresa. Yo también quiero pues darle gracias a Remanso. Con Remanso fue la primera vez que vi que mi mamá fue a una conferencia, fue en Cartagena, yo tenía como 9 años, que conocí por primera vez a María del Pilar y al señor Arango, y se presentó como gerente de una funeraria. Ahí me di cuenta que podríamos crecer mucho y que había muchísimo más por hacer. Y gracias a Remanso y a las capacitaciones constantes y a muchas otras cosas que hemos podido lograr aquí, como colegas maravillosos, como son guías, también el señor Luis Fernando Díaz, que le tengo que hacer esa mención, porque aquí sé que muchos no lo saben, cuando he estado confundida, cuando a veces, porque también como hija he dicho, ¿será que a veces he dudado? El señor Luis Fernando, a pesar de ser una persona ocupada, siempre ha podido responderme el teléfono y decir, pues yo te aconsejo esto, o bueno, si tú estás pensando eso, ya es válido, y también se lo agradezco.
Y es así mismo con mis padres, en mi caso con mi mamá, con Javier, que han sido guía y que a través de todos hemos podido aprender. Hoy puedo decir con orgullo que contamos con 3 sedes, 2 en Ciénaga, una en Santa Marta. Una de nuestras sedes, en donde desde que inicias hasta que sales queríamos brindar una experiencia y que desde el primero hasta el color que elegimos fue para que tuviera una experiencia diferente con lo que es la muerte. Y se logró. Hoy, gracias a Dios, la mejor sede que tiene Ciénaga es de Funeraria La Milagrosa. Y ha sido a través de todo el enorme sacrificio que ha hecho mi familia, que hemos, junto con nosotras, y que aparte de eso, no ha sido fácil, pero hemos estado allí para lograrlo, para poder hacerlo, y que sé que nos falta muchísimo más, pero ahí estamos también para lograrlo. Hoy esa sede, a mí me pasó algo que yo dije, Dios mío, lo estamos logrando. Y es que después que se terminó un sepelio, regresó toda la familia y yo abrí la puerta y pensé que había un inconveniente. Y me dicen, no, es que, qué pena, es que queremos sentarnos otra vez, ¿será que nos pueden prestar el patio? Es que la sede es tan bonita que queremos seguir compartiendo aquí porque no tenemos otro lugar, venimos todos de afuera. Que una familia quiera volver a una funeraria, algo pues debimos hacer bien, ¿no? O algo estamos haciendo bien, porque por lo general nadie quiere volver a la funeraria a recordar esa partida. Y eso me genera de mucho orgullo, que se notó que estamos cumpliendo con el objetivo primordial y era querer brindarle una experiencia diferente con la velación y que todavía van a haber muchas más ideas. Invito a la segunda generación también a ello. Y quiero terminar también con esta frase que dice, la segunda generación llegó para consolidar la profesión funeraria, aportar valor y hacer las cosas de manera diferente. Para ello necesitamos de su experiencia, liderazgo y sabiduría, y es precisamente a la primera generación. Muchas gracias.